Máximo Hualacan Noinutzin, sean todos ustedes muy bienvenidos, estimados amigos. Axcampegua, Toteixmastili, Inyanqui Camochli, Ipan, Toaltepeu, Inemilis. Nican, Inixempawali, Huanmatlacli, Huanse, Hueyi, Amoxilhuitl, Ipan, Tenemilis Matilistli. Ahora comenzamos nuestra presentación del nuevo libro sobre la vida de nuestros pueblos en esta 31 Feria del Libro de Antropología e Historia, en un contexto de cambios, algunos muy profundos como los que seguramente dejará la pandemia que padecemos todos, unos en mayor medida, otros en peor medida, pero que repercute y repercutirá definitivamente en la forma como hemos estado viviendo. Otros cambios también son producto de la instauración del nuevo gobierno y que por sus acciones y proyectos nos ha llevado a pensar cuál es y cuál debería ser la relación de esta llamada cuarta transformación y los pueblos indígenas. Es así que el año pasado presentamos la serie de los pueblos indígenas y la cuarta transformación, un primer volumen que titulamos El Inicio, viene acompañado de un texto y un acervo documental pues un poco voluminoso, y de lo que fue pues el arranque de los megaproyectos del actual gobierno, largamente acariciado desde hace ya muchos años por otros gobiernos, y ya está en marcha el segundo volumen titulado La Pandemia, que como sabemos tendrá repercusiones de mayor dramatismo en la confrontación de un modelo de país y las alternativas que desde las comunidades y los pueblos indígenas se están planteando. Para hablar de este tema y de una nueva publicación titulada El socialismo de otros, en cohesión con la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Maíz, y la Asociación Minigulaza, nos acompaña ahora el coordinador del libro, el compañero Carlos Beas Torres, quien es justamente de la UCISONI, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, ha sido asesor de comunidades indígenas en diferentes estados de la República, fundador del Consejo Mexicano 500 años de resistencia, hace ya más de 30 años, del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, y también ha escrito varios libros sobre los megaproyectos del Istmo, el magonismo y la resistencia indígena en México y sobre el maíz. Vamos a escucharlo desde Matías Romero, en la región del Istmo de Oaxaca. Hola, soy Carlos Beas de Matías Romero, Oaxaca. Y bueno, pues estamos haciendo la presentación del libro El socialismo de los otros, una producción autónoma, una producción independiente que bajo el sello de editorial SEACAT ha reunido el esfuerzo de algunos activistas e intelectuales, principalmente de Oaxaca. Con este libro buscamos el reivindicar una posición que es importante. Encontramos que en medio de esta crisis de pandemia es necesario construir una nueva realidad y que la experiencia, la historia nos enseña que ha sido los pueblos donde permanecen con mayor fuerza los valores de la autonomía, del apoyo mutuo, de la comunalidad, esos pueblos que logran enfrentar con mayor fortaleza esta crisis. Partimos del hecho de que estamos en una crisis profunda, no solamente en materia sanitaria, sino también en materia económica y en medio de una grave descomposición social. Esta iniciativa, esta reflexión, no es nueva. Desde hace años y en diferentes lugares hemos venido desarrollando una reflexión respecto al rescate de los valores de la comunalidad. Hay activistas libertarios en Nigeria, antropólogos en Canadá, indígenas en Estados Unidos, mapuches, también en Bolivia, en Ecuador. También algunos intelectuales europeos como Carlos Taibo han rescatado una propuesta alternativa a esa crisis global del capitalismo y del Estado. Es importante que
nos planteemos la necesidad de rescatar esos valores tradicionales que existen y han existido en casi todo el mundo a pesar de los constantes ataques del Estado y del capital. En ese sentido, los revolucionarios, muchas veces imbuidos por una filosofía positivista, ven en la urbanización y en la industrialización los modelos de futuro, cuando al final de cuentas es esta urbanización salvaje, la industrialización salvaje, lo que está siendo parte de esta crisis, provocando esta crisis. Y en lugar de estar más preocupados en ir construyendo y rescatando la alternativa desde ahora, se plantean más bien destruir al gran capital sin plantear la construcción de alternativas. En ese sentido, este libro pues rescata la visión, la cosmovisión de los pueblos originarios que se plantean aquí y ahora una serie de alternativas donde permanecen vivos usos y costumbres como el asambleísmo, la democracia horizontal, la descentralización, el apoyo mutuo, el trabajo colectivo, la reivindicación de las prácticas tradicionales de medicina, es decir, una perspectiva más humana y ligada a la naturaleza. En los trabajos de Benjamín Maldonado, de Juan de Dios Gómez, de Martín Barrios, de Gubicha Guerrero, encontramos este enfoque. Son diferentes posiciones. Sí, mi particular posición en este libro es el rescate de los valores de la comunalidad, ejemplificando experiencias en diferentes lugares y luchas a lo largo y ancho del mundo. En ese sentido, también hacemos un cuestionamiento al eurocentrismo que permea las visiones marxista y anarquista y que se aleja de la utopía que es localizable aquí y ahora. Es el momento entonces de que esta reflexión sea compartida, porque no lo vemos solamente como un recuento y un ejercicio académico, sino como una propuesta política de liberación autónoma. Son tiempos difíciles, son tiempos de lucha, de mucha confusión, son tiempos donde la muerte se ha acercado, pero también son tiempos de esperanza, son tiempos de construcción de un mundo distinto. Y el único mundo que vemos distinto es el que se basa en el apoyo mutuo, en la solidaridad y en la autonomía. Y en ese sentido, la comunalidad es una de las alternativas principales para nosotros. Les invitamos a leer este trabajo, que tiene unas excelentes ilustraciones también y un esfuerzo autónomo que busca compartir con ustedes una reflexión profunda sobre el futuro, pero también sobre el presente de nuestros pueblos. Ahora escucharemos a otro de los autores, el doctor Benjamín Maldonado Alvarado. Él es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en estudios amerindios por la Universidad de Leiden en Holanda. Ha sido autor de diferentes publicaciones sobre comunalidad, sobre magonismo, educación indígena y la autonomía comunitaria. También es profesor de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes a los y las asistentes a la presentación de este nuevo libro de Juanito Ansaldo y su editorial Seacatl, titulado El socialismo de los otros. Mi nombre es Benjamín Maldonado y soy autor de uno de los dos de los textos que tratan este libro, que se incluyen en este libro. El libro trata acerca de la comunalidad, de la importancia política de la vida comunal, de la importancia estratégica en la resistencia de los pueblos indígenas, y hablen o no hablen su lengua, para enfrentar las características actuales del supuestamente desaparecido capitalismo. La comunalidad o el modo de vida comunal de los pueblos mesoamericanos ha sido menospreciada de distintas maneras, no solamente por la academia, sino también por las mismas fuerzas políticas que pudieran impulsarla. En el mundo académico, el menosprecio ha sido no solamente de los investigadores actuales, sino tal vez el más claro o el más eminente sea el del
el propio doctor Aguirre Beltrán, quien publicó una antología de Ricardo Flores Magón, y en el prólogo de ese libro editado por o que apareció en la biblioteca del estudiante universitario de la UNAM, habla de Ricardo Flores Magón como un mal anarquista que idealiza un tipo de vida que había desaparecido, que él estaba inventando. En su lucha de Aguirre Beltrán contra lo que él llamaba la antropología anarquista de corte magonista o de influencia magonista, él afirmaba que, como afirmó con muchos antropólogos después, que de lo que se trataba era de hacer una visión irreal, idealista del buen salvaje, y que eso había desaparecido. No solamente en este libro aparece la confirmación de que la vida comunal existe, más allá de que existe en la realidad o no, lo cierto es de que en la práctica de resistencia de los pueblos mesoamericanos, la vida comunal está siendo un factor fundamental, como lo está demostrando no solamente el caso de Oaxaca, obviamente, sino especialmente el caso de Cherán, en esa recuperación de lo comunal para enfrentar los distintos problemas que los aquejan. En mi colaboración en este libro abordo el otro aspecto del menosprecio de la vida comunal, que es el menosprecio de los revolucionarios, quienes no veían, quien no veían en la vida comunal un valor, porque me parece que los revolucionarios no percibían en la resistencia un valor político. No solamente los marxistas, sino tampoco los anarquistas. El mismo Flores Magón, que veía en el modo de vida de los pueblos indígenas la simiente para la reorganización del país o de las comunidades, de la sociedad, una vez logrado el triunfo de la revolución, tampoco veía un valor como que fuera realmente existente. Creo que todos coinciden en que la resistencia no era real, o sea, que no existía resistencia, que el capitalismo se había desarrollado lo suficientemente en lo político, en lo económico, en lo cultural, como para haber arrachado lo que pudiera haber antes, lo que pudiera haber de positivo. Entonces no había en realidad resistencia, y lo que había que crear era entonces un nombre nuevo, no recurrir a la fortaleza de la resistencia para recuperar las viejas estrategias de vida refuncionalizadas, sino crear un hombre nuevo, crear una sociedad nueva. Entonces, el texto que propongo en este libro trata sobre eso, sobre las características de la comunalidad en la perspectiva de la resistencia comunitaria, y por lo tanto el valor estratégico que tiene y que sigue teniendo la comunalidad en las luchas de los pueblos originarios. Muchas gracias por su atención. Finalmente escucharemos la intervención de Juan de Dios Gómez Ramírez, también oriundo de las montañas oaxaqueñas, integrante de la asociación Vinigulaza y periodista desde hace más de 25 años, quien es también autor del artículo de Resistencia Cultural en este volumen que presentamos hoy, El socialismo de otros, una coalición con la UCISONI, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Maíz, y precisamente de la Asociación Vinigulaza. Buen día a todos. Un saludo especial a la comunidad antropológica en esta Feria del Libro de Antropología. Antes que nada, quiero agradecer a Carlos Beas por invitarme en la participación de este libro, El socialismo de los otros. En él participa también Benjamín Maldonado, Martín Barrios, Carlos Beas y un servidor, Juan de Dios Gómez Ramírez, quien pertenece a la Asociación Vinigulaza y desde hace unos 25 años colaboro y trabajo como periodista en temas indígenas. El socialismo
de los otros es un trabajo que pretende poner en evidencia la vigencia de la comunalidad o del modo de vida comunal de los pueblos originarios. No solo para las comunidades indígenas, para resistir a las embestidas del colonialismo interno a las que se ven sometidas permanentemente, sino también para contribuir como una estrategia para reorganizarse en los sindicatos, en las organizaciones de colonos, en las comités de escuelas, en las organizaciones de barrios y en la sociedad en general, para establecer una democracia directa y una forma con mayor participación de la sociedad en la toma de las decisiones de nuestro país. Con ello, pues, nos remitimos también al pensamiento magonista, inspirado en el pensamiento de las comunidades indígenas, de donde él era originario, y que Oaxaca, pues, es una región donde convergen diversas culturas originarias y que han tenido una incidencia indirecta o directa en la toma de decisiones de las autoridades, de las decisiones más importantes que se realizan en el Estado. Sin embargo, no siempre ha sido así, aunque para muchos autores se piensa que Oaxaca ha sido el foco de los movimientos sociales del país. En nuestra opinión, el modo de vida comunal no es una forma primitiva de los pueblos, sino ha sido una forma que se ha desarrollado a través de las diferentes etapas de la vida de nuestra nación y que se ha reciclado o reestructurado o rejuvenecido por las diferentes corrientes del pensamiento socialista y comunista. Porque a final de cuentas, uno de los propósitos de Ricardo Flores Magón era desmantelar las estructuras de la sociedad autoritaria que era capitalista para instaurar una sociedad comunista. Y que para muchos esto puede sonar de espanto porque no conocen cuál es el fundamento, o quizá porque tienen grandes intereses económicos que creen que se pueden ver afectados, porque no piensan en términos colectivos, sino piensan en términos individuales. Pues este libro pretende argumentar por qué de la vigencia de los modos de vida de la comunalidad. Pues espero que puedan adquirir este ejemplar, que lo va a imprimir SEACATL a través de nuestro amigo y compañero Juan Ansaldo, y esperamos que muy pronto puedan tenerlo en sus manos, lo puedan leer, lo puedan comentar, reflexionar y hacer sus contribuciones. Por ahí va un correo electrónico que sería muy bienvenidos cualquier comentario. Pues cuídense mucho y espero que todos estén bien y muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos y esperamos sus comentarios, tanto en la presentación en vivo como en las redes sociales y en los contactos que aparecen ahora en su pantalla. Recuerden ustedes, la Feria del Libro de Antropología e Historia es un esfuerzo colectivo que ahora está haciéndose en esta modalidad virtual, pero que nos da la oportunidad de entrar en contacto con nuestros lectores, con el público al cual van dirigidos pues todos nuestros esfuerzos. Nan mechmo tlazo kamati no wian. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.